especiales que han tenido, bueno, a bien acompañarnos en esta importantísima jornada que hacemos hoy en casa del Dr. Velázquez. Quiero nombrarlos a todos, vamos a ver si puedo hacerlo, ¿verdad? Además de los numerarios y miembros correspondientes de la Academia, la doctora Paula Ortiz, de la Academia de Ciencias Económicas, a María Asunción Graces, la hija de don Pedro Graces, muy querida ella, tanto como don Pedro, nuestra academia, y sus familiares, al doctor Mariano Nava, al doctor Carlos Maldonado, amigo también de nuestra academia y de toda la cultura venezolana. Asimismo a mi querida María Eugenia Mosquera, la directora de Vale TV, ese importante canal que hace fundamentales aportes a la cultura de este país. Y creo que no se me olvida nadie. Además, por supuesto, de saludar al doctor Velázquez, que es el homenajeado y el motivo que nos trae esta mañana a su casa, y a todo el conjunto de familiares, de sus hijos, sus nietos y todo el resto de la familia Velázquez, que acogió de muy buena gana nuestra idea de hacer la que será ya tercera sesión extraordinaria en la casa de los numerarios de mayor edad en nuestra academia, que fueron justamente la primera en la casa del doctor Rafael Caldera y la segunda en la casa del doctor Pedro Graces. No pudimos hacerlo como hubiéramos querido en casa de otros académicos por distintas razones, ¿verdad? Ya fallecidos ellos, pero más allá de eso, estábamos desde hace mucho tiempo con la idea y con la intención de que el doctor Velázquez nos recibiera en su casa y que nos permitiera
bueno, homenajearlo de manera privada, pero al mismo tiempo pública, en el sentido de que saldrán una serie de testimonios sobre este acto en la televisión y en la prensa, y sobre todo homenajearlo desde nuestra afectividad, desde nuestra cercanía como miembro de la academia, que desde siempre, pero mucho más a la distancia y al día de hoy, estamos orgullosísimos de tener al doctor Velázquez como uno de nuestros numerarios más destacados. Yo he escrito, el acto de hoy en realidad, aunque el secretario nos va a informar, quizás va a seguir un poco el orden de cualquier sesión nuestra, quiero pedir al secretario que nos informe cuál va a ser el orden del día de hoy. En primer lugar, el presidente, una vez abierta la sesión, como acaba de hacer, va a dirigir unas palabras. Posteriormente hablará el secretario de la academia. Seguidamente le cedemos la palabra al doctor Velázquez y, si hay tiempo, tendremos pues algunas intervenciones varias en el supuesto de que tengamos todavía tiempo, y en eso consistirá el homenaje. Bien. Pueden comenzar. La Academia Venezolana de la Lengua se ha reunido hoy en esta acogedora residencia caraqueña para homenajear a uno de sus numerarios más honorables en la oportunidad de cumplir 97 años de vida dentro de unos pocos meses. Su nombre es Ramón J. Velázquez y queremos agradecerle en el pórtico de esta sesión extraordinaria la inmensa deferencia que él y su familia han tenido para recibirnos en esta mañana. Su preciosa edad es indicadora de una vida de plenitudes y de logros, también de un largo ejercicio de sabiduría en las complejas arenas de la vida nacional. El doctor Velázquez es al día de hoy uno de esos venezolanos irrepetibles, hijo noble y probo de la nación, actor fundamental en momentos estelares del acontecer contemporáneo del país, intelectual de dotes singulares en la tarea de comprender a Venezuela, hacedor privilegiado de explicaciones sobre nuestra historia, y en suma, nombre ya inscrito en los anales de la mejor tradición venezolana de sapiencia y buen hacer por el país. Ocurre nuestra visita en torno a dos fechas marcadas para nuestra institución. La primera, hoy 26 de julio, coincidente con la de la instalación de la Academia Venezolana hace 130 años. En aquella oportunidad fue elegido por el general Antonio Guzmán Blanco, presidente de la República y primer director de la Academia, el célebre discurso inaugural de esta corporación, compuesto, siempre lo he creído, a varias manos entre el caudillo y sus lugartenientes académicos Eduardo y Julio Calcaño, este último primer secretario de la Academia y su padre intelectual y espiritual. Ese día del año 1883 sería memorable por muchas razones, plausibles y detestables al mismo tiempo. Quiero hoy referirme solo a la más gratificante de todas, no otra que crear un instituto correspondiente de la Real Academia Española, siguiendo la iniciativa ya ensayada en otros países del continente, Colombia, Ecuador, México y El Salvador, que antes que Venezuela habían instalado sus propias academias con la finalidad de enaltecer la lengua española al tiempo que se la preservaba y difundía con los mejores usos hablantes y con las más dignas delicias de la literatura. La segunda fecha, hoy 26 de julio del presente, en la que nos reunimos para hacer partícipe al doctor Velázquez de la conmemoración en que la Academia Venezolana de la Lengua está empeñada y para declarar a partir de hoy el comienzo de su año jubilar por tan importante fecha. Y no es casual que la instalación de la Academia aquel 26 de julio de 1883 y el comienzo de nuestro jubileo por su 130 aniversario, hoy 26 de julio del 2003, estén llamándose uno al otro, el primero bajo el rótulo de Guzmán Blanco y el de hoy con la impronta del doctor Velázquez, pues ha sido nuestro numerario uno de los estudiosos más comprometidos con la interpretación de la gestión intelectual del caudillo ilustrado, al punto de leer como discurso de ingreso en nuestra corporación el año 2002 un memorable texto de título Antonio Guzmán Blanco y los escritores, conflictos entre las letras y el poder en el siglo XIX. Escritor nutricio y esclarecedor, reconstruye el momento fundador y lo ausculta con agudeza para promediar
una tesis sobre los deterioros del pensamiento y las desdichas de la escritura, cuando una y otro se conducen para satisfacer los caprichos del poder y para adorar a los hombres que contingentemente lo ejercen. El estudio edifica una teoría sobre el secuestro de la libertad de la palabra y alerta sobre los terribles males que ello hace al cuerpo en crecimiento de la nación. Sus palabras finales alcanzan la rotundidad que solo ofrecen las verdades incuestionables. Dirá Velázquez, era la Venezuela que había crecido en medio del silencio, pero que no había perdido el rumbo venezolano de toda la vida, que es el empeño de conquistar la libertad. La incorregible Venezuela que no amansan ni doman las cárceles ni los destierros. Al morir el último gran caudillo rural, moría también el siglo XIX, llegaba el tiempo de la palabra libre. Cuando se evalúa la obra escrita del doctor Velázquez, suelen elogiarse sus méritos como historiador, y valdría solamente con mencionar esa valiosa joya que es La caída del liberalismo amarillo, tiempo y drama de Antonio Paredes, y suelen elogiarse también sus méritos como periodista, politólogo, biógrafo y compilador, y aquí valdría, a modo de ejemplo, destacar sus ensayos Venezuela moderna, medio siglo de historia. No ocurre lo mismo, sin embargo, cuando se trata de analizar su obra escrita en relación con sus valores literarios y en cuanto al aporte que da a la literatura como testimonio de los dramas del país y de su historia. Entre historia y literatura, cuando busca caracterizar al joven Ruiz Pineda, protagonista de élite en nuestra historia contemporánea, lo hace invocando la novela El forastero y entendiendo que en el amigo habitan esos rasgos de esperanza y fatalidad de los personajes galleguianos. Ha dedicado algunas de sus mejores páginas a la reflexión sobre el trayecto venezolanista de notables escritores, Eloy González, José Rafael Pocaterra, Enrique Bernardo Núñez y Ramón Díaz Sánchez, entre otros. Todos ellos, hay que decirlo, escritores que se mueven en ámbitos de aguda lectura sobre las desdichas nacionales e indagadores de las causas que explican el funesto destino del país que les toca desgastar. Quiere observar y preguntarse por la subrayada inclinación histórica de nuestros escritores, como una manera de decir que en Venezuela no se puede hacer literatura sin transitar la reflexión sobre el tiempo pretérito como privilegiada posibilidad de entender el tiempo presente y como preparación auspiciadora del tiempo futuro. Lo anota en su escrito sobre Díaz Sánchez. Pero cabría, dice, destacar que parece casi una constante en nuestra literatura la de que los principales novelistas, independientemente de su calidad, resultasen excelentes historiadores. Encabezaríamos la lista con Tulio Febres Cordero y Eduardo Blanco, y la continuaríamos con Gonzalo Picón Febres, José Gil Fortún, Rómulo Gallego, Rufino Blanco Fombona, Mariano Picón Salas, Enrique Bernardo Núñez, José Rafael Pocaterra, Arturo Del Pietri, Mario Briceño Iragorri, Antonio Arraez o Ramón Díaz Sánchez. Estudia el rico espacio espiritual en el que se desarrolla la admirable obra historiográfica de Caracciolo Parra Pérez. La calibra desde la perspectiva de sus colegas historiadores, muchos de ellos estos mismos literatos que se ocupan de la historia. Corona el ensayo con un apartado que titula Peregrinos e Inacabados y que le sirve para explorar los destinos de muchos de nuestros mejores escritores y la encrucijada de vida a la que se enfrentaron. Alimentar el amor al país desde la entidad foránea de anhelos y nostalgias, como hicieron Miranda, Bello, Guaral, Perejonal y tantos más, o asumir la tarea aferrados al país, sabiendo de la nada favorable situación que les esperaba y de la escasez señalada de incentivos para el desarrollo de la gesta intelectual que los animaba, como se reconoce en José Luis Ramos, Juan Vicente González, Lisandro Alvarado y un número muy grande de autores. Propone el doctor Velázquez una conclusión que se distancia de la queja postromántica de Luis Correa, padre de la teoría de los inacabados. Dice Velázquez, no son Venezuelas antagónicas, la de los desterrados y la de los inacabados, sino complementarias, aspectos de un mismo drama. Si en el sosiego y la libertad de otras naciones unos cuajaron, en los que aquí se quedaron la herencia se aumentó a riesgo de la vida en el grito del que reclamó justicia. Saltan a la vista, pues, la verdad y la actualidad de estas reflexiones, cuando la diáspora desenfrenada debate sus fueros anímicos contra el ancoraje luchador nativo de muchos creadores verbales del presente. En otro sentido, me costaría un poco más
dada la brevedad a la que me obliga esta intervención, ordenar argumentos para la determinación de los valores literarios anidados en su manera de escribir. Sin embargo, hay que decir que su prosa firme y no complaciente, esencial y no accidental, efectiva y no efectista, extraña el adorno y se ajena de todo aquello que no responda a la fuerza coercitiva del ensayo. Escritura gestada para convencer, queda instalada en la verdad y la sabiduría de todo lo que trata. Vivencia de escribir para comprender el fragmento de la historia que se ha conocido bien en los libros o en la experiencia con la realidad. ¿Será esta una materia pendiente? Estudiar la fragua de un estilo literario como vehículo virtuoso de las ideas historiográficas y políticas de Velázquez. Una necesidad de recurrir al poder de la palabra bien lograda para posibilitar una sugestiva manera de capturar la verdad de la realidad y divulgarla con rotundidad de lengua y fortaleza de concepto. El país permanente comienza a reconocer con abierto entusiasmo cuánto debe a la gestión de pensamiento y acción de nuestro numerario más longevo. Un conjunto de homenajes han sido propiciados en los últimos años. Hacen presencia algunos libros de sólido análisis y una muy numerosa serie de artículos de estudio. La prensa y los medios resaltan la dignidad de su figura. Los buscadores de democracia vienen a rogarle sus luminosas orientaciones. Sus obras capitales son objeto de reediciones y sus estudios dispersos se reúnen ya en compilaciones muy estimables. Y antes de terminar aquí recuerdo que no saludé a mi muy querido Carlos Hernández Delfino, que no sé dónde está. Es que no te vi. El director de la Fundación Bancaribe, que justamente este lunes ha publicado un precioso libro donde se reúnen prácticamente los ensayos más notables del doctor Velázquez, muchos de ellos aludidos por mí en este texto. Doctor Velázquez, la Academia Venezolana de la Lengua ha querido, dentro de este cuadro de reconocimiento, rendirle este homenaje y sumarse con él al coro de merecidos elogios que sobre usted recaen por razones más que justas y justificadas. Nuestro orgullo por contarlo entre nuestras figuras más honorables es inmenso. Luchador por la palabra libre, esa que trae perdurables libertades. Nuestra academia no tiene para usted sino un repetido aplauso y agradecimiento. Intérprete de la Venezuela incorregible, esa que nos provee de fuerzas para la lucha durante el tiempo malo y de anhelos de felicidad durante el tiempo bueno. Le queremos hoy, con este sentido homenaje, decir presente, ilustre maestro, y darle las gracias. Gracias. Ha querido la Academia Venezolana de la Lengua rendirle este homenaje a don Ramón J. Velázquez en testimonio de admiración por su obra y de encomio por su fructífera vida. Próximo a cumplir los 97 años, podríamos decir, entrado ya a una edad centenaria. Vamos a ver. Ya. El doctor Velázquez constituye uno de los reservorios morales más importantes del país y, para fortuna nuestra, de la Academia de la Lengua. Quisiera destacar 4 facetas fundamentales de la vida de Ramón J., como cariñosamente lo llama el país todo. Primera faceta: su experiencia y erudición histórica. El doctor Velázquez es uno de los más destacados historiadores venezolanos y uno de los más prolíficos. Su conocimiento de la historia de Venezuela se especializa particularmente en un período y 2 aspectos. El período es el siglo y medio que transcurre desde 1850 hasta el año 2000. Buena parte de esos años, el doctor Velázquez ha sido a la vez analista, testigo y protagonista. Por ello, acertadamente, sus biógrafos Catalina Banco y Ramón González Escorihuela señalaron en el libro que recoge su historia de vida, titulado Ramón J. Velázquez, un
país una vida que al hablar de su vida, el doctor Velázquez contaba en gran parte la historia contemporánea de Venezuela y viceversa. Los dos aspectos a los que me refería son la historia política del país y la compleja relación entre el poder central y los caudillismos y liderazgos regionales. Adicionalmente, un tercer aspecto que sobresale en la obra del doctor Velázquez es su extenso conocimiento de la historia del Táchira, que lo convierte en un experto en método y práctica de la historia regional. Entre las obras capitales de la extensa producción historiográfica del doctor Velázquez debemos señalar los siguientes libros: La caída del liberalismo amarillo, Tiempo y drama de Antonio Paredes y Confidencias imaginarias de Juan Vicente Gómez, así como el extenso resumen de la historia contemporánea de Venezuela que recoge el libro Venezuela Moderna 1926-1976, que es un detallado análisis de la historia política del país, y el más reciente de todos, de carácter antológico, titulado De estos libros, permítaseme señalar que Confidencias imaginarias de Juan Vicente Gómez resume su conocimiento como historiador del país, profundo conocedor de la región andina, en especial del Táchira, y de la psicología del dictador y los caudillos. Solo su vasta experticia en estos temas le permitió componer una obra de tanta importancia para comprender un complejo como son la Venezuela de las 4 primeras décadas del siglo XX y el general Gómez, en pocas palabras, la Venezuela gomecista y el gomezismo. Por si fuera poco, el libro nos presenta lo que hoy podemos entender y describir como una perspectiva transgenérica en el que se armonizan de manera dinámica historia, oralidad y ficción, casi novela histórica. Me atrevería a decir que se trata de imaginación y ficción sabia y equilibradamente controladas, con la finalidad de producir una obra esencial para comprender un período, un caudillo y unos personajes que gravitaron en torno a él. Sin ello, la historia de la Venezuela de esa época sería más difícil de entender. Esta obra se alimenta de otra faceta no menos importante del doctor Velázquez, que es el periodismo, que supo beber en su hogar y practicarlo casi de niño por inspiración y herencia de su padre. El periodista, recordemos al García Márquez, el relato de un náufrago, por ejemplo, sabe dosificar en sus crónicas lo que conoce por evidencia directa y lo que es previsible suponer para reconstruir los vacíos de información cuando se ha hecho investigación periodística y análisis histórico en este caso. El talante de periodista que lo llevó a ser en 2 ocasiones director de uno de los principales diarios de circulación amplia en el país, como lo es el Nacional, y fundador del vespertino El Mundo, será determinante en la siguiente faceta que resaltaré de don Ramón Jota. Segunda faceta, su labor de divulgador y organizador, casi diría rescatador, nunca tan bien utilizada esta expresión, del acervo documental del país. Velázquez entendió que al lado de su propia obra de investigación debía también organizar tantos materiales dispersos y encauzar la edición de fuentes relevantes para la historia del país. Así, siendo secretario de la Presidencia de la República durante el gobierno de Rómulo Betancourt entre 1959 y 1964, organizó el archivo histórico del Palacio de Miraflores, que contiene fondos documentales esenciales para conocer la historia política de Venezuela desde los inicios del siglo XX hasta el presente. Labor inacabada, la posteridad, siguiendo la senda trazada por el doctor Velázquez, deberá enfrentar algunos retos como la adecuada indexación del archivo y su digitalización para facilitar la consulta de los fondos allí depositados. Obra aneja a esta es el boletín del Archivo Histórico del Palacio de Miraflores,
creado por don Ramón Jota y dirigido durante muchos años por su sapiencia y experticia, amén de haber escrito los epígrafes de dicha publicación. Otros ejemplos de esta faceta son las extraordinarias colecciones Pensamiento Político Venezolano del siglo XIX y Pensamiento Político Venezolano del siglo XX, que solo una mente sagaz y conocedora del tema hasta la saciedad, como la del doctor Velázquez, pudo concebir y concretar. La biblioteca de temas de autores tanchirenses, que recoge las fuentes imprescindibles para la historia regional del Táchira con un criterio amplio que, otra vez, solo un historiador y humanista como don Ramón pudo lograr para su terruño. Siguen libros de divulgación como los referidos a los individuos de la Academia Nacional de Historia y otros muchos, entre los que deben destacar dos editoriales que constituyen legítimo motivo de orgullo para el quehacer intelectual venezolano y en las que el doctor particularidades como son la Biblioteca Ayacucho y la reciente Biblioteca Biográfica que adoptaron el Ente Nacional y la Fundación Cultural Bancaribe. Actitud prudente y conciliadora de un venezolano integral llamado Ramón José Velázquez, que ha debido vivir entre grupos adversos y parcialidades políticas que no le pidieron ni la amistad ni el entendimiento con personas de un bando o del otro, sin exclusiones, sin sectarismo ni complacencias serviles. Amigo de todos aquellos que creían sincera y democráticamente en el país y en el fortalecimiento de sus capacidades sociales, económicas y culturales, el doctor Velázquez nunca ha enarbolado las banderas de las diferencias para dividir ni para esquivar la colaboración en la tarea común y conjunta de construir la patria desde el mundo académico, la crítica y la divulgación periodísticas, e incluso desde la asunción intachable de responsabilidades administrativas del más alto nivel y de la mayor complejidad, superando dificultades y obstáculos. Senador, ministro, experto, asesor, planificador, negociador diplomático y finalmente presidente de la República, el doctor Velázquez ha sabido desempeñar con acierto todas las funciones que la patria, por medio de diversos gobernantes e instituciones, en su momento le reclamaron. Síntesis de su vocación de servicio fue cuando en 1993, en medio de la circunstancia quizá más difícil que sorteó la democracia civilista que se desarrolló en el país entre 1959 y 1999, al requerirse de un hombre capaz de llevar los destinos del país para sortear la compleja transición política del gobierno del entonces depuesto presidente Carlos Andrés Pérez hasta la entrega del poder a otro presidente electo por la mayoría de los votantes en elecciones no solo universales, sino limpias, justas y equitativas, todas las miradas del país, en especial las de la dirigencia política, se volvieran de manera unánime y confiada al doctor Ramón J. Velázquez. Le tocó, pues, no por decisión personal, sino por petición y ruego colectivos, conducir el país por complejos y sinuosos callejones, siempre con la dignidad de un hombre señalado por su trayectoria limpia y digna, brillante y excepcional, entre el 5 de junio de 1993 y el 4 de febrero de 1994, cuando entregó la banda presidencial al candidato ganador en incuestionables comicios, el doctor Rafael Caldera. Estas tres facetas ya son suficientes para que el país manifieste su agradecimiento al doctor Velázquez, pero aún más la Academia Venezolana de la Lengua lo tuvo en cuenta al elegirlo de manera unánime y entusiasta como uno de sus numerarios, de esos que no son quienes esperan que la corporación les dé brillo y honor, sino que ellos mismos, con su solo nombre y su incuestionable obra se lo otorgan a una institución académica. Su trabajo de investigación histórica y su labor periodística, su labor de divulgación y organización del acervo documental, histórico y literario, su desempeño como hablante correcto y hablista ideal para lograr consensos y evitar divisiones innecesarias, fueron las credenciales del doctor Velázquez para ingresar a la Academia Venezolana de la Lengua. Su propio trabajo de incorporación versó sobre un tema que vuelve a examinar el gran
tema de las relaciones entre el poder y la sociedad civil, a través, en este caso, de la autocracia de Guzmán Blanco y su relación con los escritores e intelectuales del país en la segunda mitad del siglo XIX. Tantos y tan amplios e incuestionables méritos llenan de dignidad y excelsitud a la corporación. Pero falta por mencionar una cuarta faceta, indirectamente relacionada con la valoración sociolingüística de la patria común, que es el español para los hispanohablantes. Cuarta faceta. El doctor Ramón José Velázquez Mujica nació en San Juan de Colón, estado Táchira, el 28 de noviembre de 1916. ¿Comienza o termina Venezuela allí? Difícil decirlo y quizá innecesario por bizantina y absurda discusión. Tenemos una patria grande que es América, nuestra América, en algunos aspectos Hispanoamérica, en otros muchos Iberoamérica y en no pocos Latinoamérica. A esas realidades o macroregiones nos incorporamos desde nuestras localidades, como el Táchira, desde nuestras regiones primarias, como los Andes venezolanos, desde las realidades intermedias y quizás secundarias, como los países. Don Ramón J. viene de una de las fronteras más activas de toda América Latina, de una región verdaderamente colombo-venezolana, constituida por el Táchira y el norte de Santander, un eje de convergencias y algunas diferencias que une a San Cristóbal con Cúcuta. Conocedor y heredero de esas realidades, hombre hecho a la manera de la integración, de la perfecta integración de usos, costumbres, tradiciones, identidades, dialectos, saberes y haceres, Ramón J. Velázquez siempre procuró favorecer, en el mejor sentido bolivariano, la integración colombo-venezolana y latinoamericana, pero consciente siempre y orgulloso de su punto de inserción, su tachirensidad, de la que es indisociable la venezolanidad, aún dentro del sueño de la profunda y auténtica hermandad colombo-venezolana y latinoamericana. Por eso, Ramón J. pudo llevar adelante, en momentos diversos, las relaciones de buena vecindad entre Venezuela y Colombia y ser presidente de Venezuela, siendo, como tachirense, e identificado con la identidad, cultura e historia de su terruño, un hombre de fronteras y fronterizo él mismo. En esa actitud de ser parte de unidades mayores, desde la preeminencia de otras menores, podemos descubrir acaso un valor esencial de los hablantes del español como una de las principales lenguas del mundo globalizado. Para una institución como la Academia Venezolana de la Lengua, correspondiente de la Academia, parte de colectivos mayores como la Asociación de Academias de la Lengua Española, este ejemplo de don Ramón J. Velázquez es decisivo y una razón más para este homenaje de pura justicia y sinceridad. Doctor Velázquez, gracias por ser un ejemplo y un faro permanente para nuestra academia, para Venezuela, para América Latina e Iberoamérica en los términos que hemos señalado. Gracias por haber dado tanto a este país y por enseñarnos a los bandos o polos hoy enfrentados que una actitud conciliadora, una dosis pequeña, pequeñísima de miel puede más que la cerrazón de espíritu que grandes cucharones de vinagre. Usted estudió en nuestro pasado y entendió en su presente, que es también el nuestro, que no hay bloques monolíticos y que tras los caudillos y dirigentes que arengan a las masas y las arrastran al foso del ignominioso sectarismo, hay hombres nobles y justos que prefieren el entendimiento y que la historia no se detendrá, como no se detuvo en los días gomecistas, ni en la pretendida revolución octubrista, ni en las consignas del ideal nacional, ni en las prédicas partidistas del 23 de enero, y tampoco en la visión simplista y polarizada de la Venezuela actual. En ello hay una actitud comunicacional y sociolingüística de gran valor. La Academia Venezolana de la Lengua no puede dejar de reconocer sus contribuciones y su ejemplo. Lamentando que no haya al menos 3 o 4 Ramón J. Velázquez, que con la formidable potencia de su figura cohesionen y enderecen este país, nuestra academia se inclina ante el único Ramón J. Velázquez que tenemos, ante su individuo de número y motivo del mayor orgullo para el país y la corporación. Doctor Velázquez,
Dios bendiga su labor y su ejemplo, su familia y su legado, y no los conserve por muchos años. Gracias. Señor presidente Pérez, por Pizarro, señor Castillo, distinguidos miembros de la Asamblea, de la Academia, de la profundamente me han conmovido a hacer cosas profundas, sabias palabras de quienes representaron el presidente Pérez, el secretario Dios Castillo, al mundo venezolano en el cambio del lenguaje. Qué hermoso, qué profundo el estudio del presidente Pérez, porque puedo considerarlo como una especie de estudio de mi discurso y de mi obra. Es en realidad una más que una respuesta a este hermosísimo acto que ha tenido lugar en esta casa del reposo, pero además los conceptos que envuelve palabras de su discurso son toda una consagración de una vida dedicada a la historia y a la vida.
el presidente y el secretario completan el siglo XX la arqueología, la magnífica tarea que la Fundación viene realizando la academia en diversos sectores que corresponden a la historia, la lengua, luego la economía, y todas las demás ramas del saber universitario que ha venido a juntarse en la academia para realizar obra insigne, obra magnífica. Esa ha sido superada la academia en todos sus aspectos difíciles circunstancias que la política le ha planteado a su manera de vivir. Y aquí está intacto, aquí está lo que ella vale, la academia en su ramo. Aquí está la pureza del saber, la orientación suprema y ha llegado con la República a una obra excepcionalmente importante que hoy cada una de las ramas ampliadas en la medida en que las necesidades de la ciencia lo exigen, ha ido ampliando.
los discursos tanto el del presidente Pérez como el del doctor Castillo Castillo representa para mí el más alto, el más puro. Cuando han transcurrido tantos años en mi paso por estos centros, y cuando he concurrido a ellos y he tratado de presentar en sus acciones y en los diversos momentos de la vida académica, cuál es el valor que tiene para el venezolano que allí va, el valor de su presencia. Expreso mi profundo agradecimiento tanto al presidente de la Academia de la Lengua como al doctor Bior Castillo sobre ensayos que han leído que representan todo un conocimiento no solo el discurso sino de la obra. Y mi voto, primero, porque la academia, digamos, en esa hermosa posición que ha logrado sortear Castillo y Cadena para presentar la pura verdad histórica. Mil gracias, doctor Castillo, mil gracias, doctor, profundamente agradecido. Bueno. La academia para que usted las tenga. Que permite la Academia de la Lengua, no quiero que falte mi palabra de amistad, que pescó por la Cataluña. Y tú eras director de la revista Futuro como órgano de la Federación de Estudiantes de Venezuela, y donde yo publiqué un artículo sobre la obra de Michelena, sobre todo en Miranda, en la Carraca, que estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores. No sé su destino actual
todas las cosas viajan en esta Venezuela peregrina muy bien. Quiero decirte que es un honor para Venezuela tener un hombre como tú y esperamos que muchos años nos conserve Dios este ejemplo para las nuevas generaciones. Gracias por tu presencia. Numerarios correspondientes, invitados especiales. Me siento muy orgulloso, querido doctor Ramón J. Velázquez, hoy, porque yo tuve el honor de ser el individuo de número que le abrió los brazos, le abrió la mente y lo saludó con todo el afecto y todo el respeto para que usted entrara a la academia. Yo pronuncié pues el discurso de recepción cuando usted se incorporó como individuo de número en la Academia Venezolana de la Lengua. Y ahora, señores, me siento también muy conmovido porque el doctor Velázquez ha mencionado a una de las figuras más inadvertidas, más desconocidas y sin embargo de un gran valor en Venezuela, Antonio Paredes. Y la figura de Antonio Paredes, me contaba el doctor Velázquez cuando nos reunimos a conversar íntimamente antes de pronunciar el discurso de él. Además del hombre público que cumplió con su deber cuando estuvo en la Secretaría y rendió y el Cobo Ilustrado, las obras maravillosas de nuestro país que estaban echadas al olvido. El doctor Velázquez, además de periodista, además de historiador, además de letrado en general, es el hombre público que le dio una respuesta al país, dio una respuesta a la patria de que en Venezuela el hombre que se dedica a la cultura no es un vendido, no se vende por un pan, no se entrega al gobierno de turno por un pan. El doctor Velázquez sufrió el destierro, sufrió el confinamiento en Guayana. El doctor Velázquez sufrió físicamente cuando la dictadura de Pérez Jiménez. Ese es el hombre que realmente vino a decirle a los intelectuales tan importantes como Gil Fortul, como César Jumeta, como Pedro Emilio Coll, que estuvieron con Gómez y le hicieron el corro al dictador en Venezuela, también como en Colombia y otros estados y otros países de América, hay hombres dedicados al intelecto que saben tener un comportamiento moral público. Por eso el doctor Velázquez es una de las figuras más extraordinarias de nuestro país. Él completó al intelectual, él completó al historiador, al investigador, él completó al hombre de Estado cuando gobernó y completó al hombre internacional perseguido político que supo tener en sus manos la tea de la libertad, aunque ya le costaba la vida. Cuando salíamos una vez de conversar en la historia, me dijo a mí: mira, tocayo, yo estoy convencido de que en Venezuela el pueblo no resiste más de 3 años un gobierno. Pero doctor Velázquez, entonces, cuando pasa lo contrario, es que ya le torcieron el pueblo para que no cantara. Me siento muy honrado y le doy un viva a la patria, viva las letras, viva el conocimiento, viva a la integridad moral de los hombres de pensamiento en la figura del doctor Velázquez. La condición de Ramón J. Velázquez como prócer civil, como héroe civil del siglo XX y los años de este siglo presente, en la que el doctor Velázquez ha sido
no solamente una figura valiente en la lucha contra el poder arbitrario y absorbente de los dictadores, sino una figura con una gran lucidez intelectual, con una profunda formación doctrinaria que ha contribuido a forjar la conciencia del pueblo venezolano desde el punto de vista de la nacionalidad y del apego al régimen de derecho, a la libertad y a la justicia. Ramón J. Velázquez fue un íntimo colaborador de Leonardo Ruiz Pineda, de Alberto Carnevali en la lucha contra la dictadura militar de Pérez Jiménez, y junto con hombres sobresalientes del país como Jovito Villalba, como Gustavo Machado, como Salvador de la Plaza, como Andrés Eloy Blanco, como Rómulo Gallego, el doctor Velázquez ha sido uno de los grandes forjadores de la conciencia democrática y nacionalista del pueblo venezolano. Un asesor de los dirigentes populares que llevaron a cabo la lucha contra la dictadura perejimenista, y un hombre cuya lucidez doctrinaria, cuya lucidez intelectual sirve para Venezuela, sirvió en el siglo XX y sirve en este siglo como luz que alumbra el camino de la nacionalidad. Gracias. Gracias, no, de parte de toda la familia, muy agradecidos por la presencia de ustedes hoy. Es para nosotros muy valioso pues, que se hayan trasladado hasta aquí, pues, y esas palabras, los discursos y las de todos ustedes, pues significan muchísimo para los hijos, los nietos, los bisnietos que están aquí acompañando a mi papá, y sabemos el cariño que él le tiene a ustedes, pues, de tantos años. Cada vez que se nombramos a algunos de ustedes, pues dice que las amistades son enormes, con don Pedro y su hija que está aquí, bueno, con todo, para no detenerme en ninguno. De manera que nosotros estamos profundamente agradecidos por la presencia, por el esfuerzo que han hecho. Sabemos trasladarse hoy en día en Caracas es algo importante, los discursos son fantásticos, nos gustaría pues conservarlos y luego volvérselos a leer con más calma, y bueno, brindarles aquí un jugo, agua y algunas delicateces que son mi cuñada Solmita, que son muy sabrosas, así que les agradecemos mucho su presencia aquí. Vamos a tocar la campana en señal, tocamos esta campana en señal de que se ha cumplido, bueno, cabalmente el objetivo que nos ha traído la mañana de hoy a la casa del Dr. Velázquez, y que estamos obviamente inmensamente entusiasmados, emocionados al oír sus palabras, al saber de su esfuerzo para recibirnos, y también agradecidos con la familia Velázquez por todas las gentilezas que han también sabido alcanzar para tenernos aquí reunidos en esta sesión muy especial, pero absolutamente efectiva, sencilla y amigable. Gracias a todos por su presencia. Ese, ok, perfecto. Ese, qué bueno. Yo, ahí está bien. Una sonrisita. De que ellos graben y después. Ahí está bien. Bueno, voy para la foto.